Hola, ¿qué tal chicos? Ahora vamos a ver lo que es cantidades escalares, ¿ok? En física conocemos dos tipos de cantidades, y una es la escalar y la otra es la vectorial. Ok, las cantidades escalares se emplean en la vida cotidiana para contar y en la física para medir. ¿Cuáles son aquellos ejemplos que nosotros tomamos? Una cantidad escalar es una distancia. Nosotros decimos que vamos a caminar 30 metros, ¿no? O que vamos a ir, no sé, a otra ciudad. ¿Y cuánto tiempo es? 30 horas. ¿Cuánto pesa tu amigo? 100 kilos, ¿no? O ¿cuánto pesa tu carro? 1,5 toneladas. Eh, Regularmente, ¿cuánto es lo que tomas? 1,5 litros de agua al día, ¿no? Esas son las cantidades escalares que nosotros vamos a manejar. Sin embargo, una cantidad vectorial, ¿qué es? Una cantidad vectorial es aquella que posee siempre una magnitud, sentido y dirección, ¿ok? Eso lo conforma un vector, esos tres componentes, que es magnitud, sentido y dirección, ¿ok? Aquí lo estamos viendo en la imagen, en este pequeño recuadro, ¿ok? ¿Cuál es mi magnitud? En este sentido sería F. Mi sentido es mi flechita que nosotros vamos a tener y mi dirección es el ángulo al que está, ¿no? Eh, Algunos ejemplos son de las cantidades vectoriales, es la fuerza, velocidad, aceleración, son los ejemplos más comunes que vamos a encontrar. Estando eso en forma, decimos que vamos a encontrar un vector f en forma rectangular por dos componentes, que es fx y fy, que como lo vemos aquí estamos formando un triángulo rectángulo, ¿ok? Teniendo eso en cuenta, sabemos que f es la magnitud del vector, fx es la componente horizontal del vector, fy es la componente vertical del vector y θ es la dirección del vector. Pero ojo, ¿de dónde salen estas dos formulitas? Tenemos aquí, tenemos nuestro vector f en el espacio, ¿no? Con un ángulo z. Ojo, cuando nosotros descomponemos, decimos que va a tener una componente fx y una componente fy. Pero por simplemente tener vectores poseen una cualidad, que los vectores los puedo trasladar, o sea, que me va a quedar de la siguiente manera. Tengo mi vector f, mi componente fx y mi componente fy. ¿Ok? Si nosotros estamos viendo aquí, es un triángulo rectángulo. Ok, esto es igual a esto que estamos viendo nosotros, es igual a esto. Ok, con un ángulo θ. Para encontrar la magnitud f, decimos que f es igual a la raíz cuadrada de fx, perdón, al cuadrado más fy al cuadrado. ¿De dónde sale esto? Pitágoras, ¿no? Pitágoras. ¿Ok? Para encontrar mi vector fuerza, va a estar dado por mi fx, va a estar dado por f coseno del ángulo θ y fy por f seno de θ. ¿Ok? Para poder encontrar mis componentes. Y todo eso sale del triángulo rectángulo. Ok. Viendo eso, nos pasamos a resolver
unos vectores. Nosotros tenemos la magnitud del vector, que sabemos que es f igual. Cuando nos dan esto, son las coordenadas en el punto cartesiano, o la magnitud ya sea en x, que es en x, y en y, perdón, como se les explicaba hace rato. Entonces, tenemos que son 5 y 12, ¿no? Entonces, nos están pidiendo la magnitud del vector y decimos que si 5 es x, es 5 al cuadrado más 2 al cuadrado. 5 al cuadrado es 25 y 2 al cuadrado son 144. 25 más 44 son 169. La raíz cuadrada de 169 son 13 newtons. Entonces vamos a tener una magnitud de 13 newtons. ¿Ok? Ahora tenemos, ¿cuál es la magnitud de este vector de fuerza F, ¿no? Que es 8 en X, 8 newtons en X y menos 10 newtons en Y. ¿Que cómo se expresa? Tenemos que F esa... Ok, perdón, permítanme. Tenemos que F es 8 newtons, menos 10 newtons, ¿ok? En un plano cartesiano esto va a estar así, que son 8 newtons y menos 10 newtons, que aquí estaría menos 10 newtons. Mi vector fuerza F que queremos saber va a estar dado, o va a estar en esta parte del plano cartesiano, F. Por lo tanto aplico la siguiente fórmula, que es fx al cuadrado más fy al cuadrado. ¿Ok? Y digo que 8 al cuadrado es 64. 10 al cuadrado, que es fy al cuadrado, es 100. 100 más 64 son 164 y raíz de 164 son 12.8 y vamos a obtener que es el inciso A. Ok, chicos, espero y hayan entendido. Cualquier duda déjenmela en los comentarios. Nos estamos viendo. Chau, chau.